Los profetas, los apóstoles, no escribieron así, capítulo 1, capítulo 2, versículo tal, ¿sí? Eso no había. Son cartas o epístolas o libros históricos, proféticos, que fueron escritos de una sola, sin dividirlos en capítulos y en versículos. Por eso, para leer el capítulo 3, yo voy a regresar unos pocos versículos al versículo 23 del capítulo 2. Ahí nos da el contexto. Es importante tomar en cuenta el contexto para nosotros poder entender y recibir la enseñanza, recibir la información bíblica para edificación de nuestras vidas. Así que nos dirigimos ahí mismo, ¿no? Unas linitas más arriba o más atrás, está ahí. Dice, Jesús conoce a todos los hombres. Vamos a leer desde el versículo 23. Dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a cuántos dice? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es interesante esto aquí, y luego continúa, ¿no? Y dice, de ahí había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús. ¿Qué dice? ¿A qué horas vino? De noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente dice, no, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Quisiéramos un poquito analizar el contexto de esta situación. Jesús había estado en Jerusalén. En su ministerio no estuvo muchas veces en Jerusalén, Jesús. Su mayor ministerio lo desarrolló en el norte, ¿verdad? Allá en el norte, en la provincia de Galilea, en el mar de Galilea, siendo que él era de esa provincia, había crecido ahí. Obviamente sabemos que él no había nacido allá, en Nazaret. Nazaret estaba ubicado en la provincia de Galilea y él había crecido ahí, había nacido en Belén, que era en Judea, pero había hecho su vida ahí. Así que ahí desarrolló la mayor parte de su ministerio. Pero acá lo tenemos en Jerusalén y vemos, sucedieron cosas tremendas ahí en Jerusalén. El capítulo anterior, el párrafo anterior donde comenzamos leyendo, habla de que Jesús purificó el templo, ¿verdad? Ahí es otra historia, esto ya lo veremos, pero centrémonos un poquito en Nicodemo. Dice, ¿no?, a que Nicodemo era miembro del grupo más popular
de líderes religiosos de Israel. Era de la gente de la alta, ¿no? Aquí decimos, no, de la alta, los de la high. Ellos se conocían por su fervor, por la ley del Antiguo Testamento. Eran acérrimos creyentes y obviamente obligaban y enseñaban a la gente también acerca de la ley. En el Antiguo Testamento estaba escrita toda la ley. Aparte de los 10 mandamientos, habían cientos de mandamientos más. Alrededor de 600 mandamientos había, ¿sí? Aparte de los 10. Entonces, y obviamente, este era del equipo de los fariseos. Fariseo no es un apodo, fariseo no es un insulto. Así se llamaba el grupo. Era un grupo religioso y a la vez como grupo político que presionaba y era muy influyente en ese tiempo ahí en Israel. El Sanedrín, un grupo donde se reunían, donde eran parte los fariseos, pero también era otro grupo religioso político que se llamaban los saduceos. Sí, fariseos, saduceos y todos los feos. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección. Creían en la vida espiritual, en los milagros, en los prodigios, en esas cosas. Ellos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían. Es llamativo, ¿no es cierto?, cómo en un grupo, el Sanedrín, un grupo tan influyente que prácticamente regía los destinos de Israel, estén formando parte fariseos y saduceos, gente totalmente contraria, antagónicos, el uno y el otro, no creían lo mismo. Y obviamente el grupo más rescatable ahí o el grupo más influyente eran los fariseos. A pesar de que los saduceos también tenían gran número en el Sanedrín. Así que los fariseos también creían en ángeles, en la resurrección de los muertos. O sea, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros también creemos. Los saduceos no. Nicodemo era acaudalado, era influyente y tenía era gente de mucho dinero. Provenían, los fariseos en general, incluido Nicodemo, provenían de ricas familias que eran dueñas de negocios, casas, terrenos. Imagínense, ¿no? O sea, de ese tipo. Ese era el hombre fariseo. Ese era Nicodemo. Era miembro del concilio judío. Como les decía, ¿no? Miembro, llamado el Sanedrín. Él era uno de los jefes del Sanedrín. Todo esto significa que Nicodemo tenía dinero, estatus, fama, posición y poder. La gente se muere por esto, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera tener? Estudiamos, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por adquirir dinero, estatus, fama, posición y poder. Pero este hombre que lo tenía todo, ¿no es cierto? Hay gente que no llega a tener todo eso, ¿no? Tal vez alguna cosita. Y a veces mucha gente termina su vida buscando, ¿no es cierto?, en esa carrera por alcanzar o dinero, o estatus, o fama, o posición, o poder. Este tenía todo. No necesitaba nada. Como muchas personas a veces, ¿no es cierto?, cuando hemos conversado y usted le habla del Señor, le habla de la salvación, dice, no, yo no necesito nada. No he matado, no he robado, no he hecho mal a nadie, así que no necesito nada, todo lo demás lo tengo. Así que ¿para qué? ¿Verdad? Por eso mucha gente se niega a acercarse a Dios, se niega a aceptar a Jesús, precisamente por esto, ¿no? Porque ya tienen todo. A lo mejor posición, a lo mejor dinero. Dice, bueno, con esto estoy asegurado, ¿no? A lo mejor 2 o 3 generaciones, o quién sabe cuántas, o la fama, ¿no es cierto? El asunto es de que este hombre, Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Pero antes de esto, yo les había hecho leer el pasaje anterior que dice, Jesús conoce a todos los hombres, ¿verdad? Donde dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos
creen en Jesús solamente por las señales, ¿sí? Pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos. En otra versión dice, pero Jesús no creía en ellos. Es decir, había gente que creían en Jesús, lo seguían por interés, por su conveniencia, creían en Él, pero Jesús no creía en ellos. Dice también, ¿verdad?, la palabra, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Es importante saber esto. Este es un principio divino, una verdad eterna, que Jesús conoce nuestro corazón, conoce a todos los seres humanos. Amén. Así que usted no es un ilustre desconocido para Dios. Para el mundo seremos. Aún para las familias, muchas personas son desconocidas por sus familias. Los padres los desconocen a sus hijos, ¿verdad? Y muchas veces también en las naciones o en los estudios, en cualquier lugar a veces uno pasa por desapercibido. Pero para Dios no hay un solo ser humano en todo el planeta que pase por desapercibido. Dios conoce el corazón de cada uno de los hombres y conoce tu corazón. Amén. Tenemos nosotros esta introducción, porque cuando viene Nicodemo, Jesús sabe quién es Nicodemo. Cuando tú te acercaste a Jesús, el Señor sabe quién eres tú. Él lo sabía. Amén. Nicodemo, vino de noche. ¿Qué ocurría? No tenían las facilidades, ¿no es cierto?, que hoy tenemos. No había la luz todavía. Todavía no había el SELEC. SELEC es el proyecto. Estaba todavía, ¿no es cierto? No habían, obviamente se alumbraban con mecheros, con antorchas. No había nada de la iluminación artificial. Así que Él vino de noche. Mire, sus amigos, ¿quiénes crucificaron a Jesús? ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los fariseos. Así que los amigos de Nicodemo odiaban a Jesús, aborrecían a Jesús. Así que Nicodemo actuaba con cautela. Él no se acercó, no vino a la luz del día, porque él ya sabía algo tenía en su corazón, ¿sí? Algo tenía en su corazón y quiso acercarse al Maestro, a Jesús, pero vino de noche, donde nadie le pudiera identificar, donde él pueda conversar tranquilamente con Jesús y pueda sacar sus inquietudes. Mire lo que le dice, ¿verdad? Él no quería que le vieran conversando con Jesús, por temor de poner en peligro su excelente reputación frente a la sociedad en ese tiempo. ¿Cuánta gente hoy no se acerca a Jesús por cuidar su reputación? ¿Cuántos de nosotros estamos de lejitos nomás, como Pedro, ¿verdad? Así de lejitos le seguía cuando fue capturado Jesús. Y cuando seguimos de lejitos de Jesús, sufrimos más duras las consecuencias, sufrimos más que estar de cerca. Porque Pedro tuvo que negarlo, maldijo, negó, y obviamente él después tuvo que llorar amargamente. Pero volvamos al Nicodemo, este hombre que nos trae un montón de cosas, de enseñanzas aquí. En la noche las multitudes ya no habían, obviamente ya la gente estaba en sus hogares, estarían ya tal vez descansando o haciendo su devocional, ¿verdad? Porque los judíos sí nos dan esa enseñanza, su devocional, su tiempo de oración no pasa por alto. Amén. ¿Cuántos hacemos el devocional diario? Bueno, aquí no dice que estaban haciendo el devocional, pero me imagino, ¿no es cierto? Así que esto póngale entre paréntesis que estaban haciendo el devocional. Jesucristo seguramente estaba cansado de hablarle a tanta gente, ¿no es cierto?, todo el día. Pero quiero hacerles saber, Jesús siempre toma tiempo para atender a los que se acercan a Él. No le mandó regresando a Nicodemo, no le dijo, mira, ya es tarde, o qué lindo, ¿no? O cómo le harían, se acerca y que le haga así. Conocemos cosas profundas de Jesús a través de estas situaciones. Podemos analizar y podemos verificar cosas que a veces uno pasa por alto,
Pero el Señor está ahí presente. Cuando tú te acerques a Él, Él va a estar atento a tu petición, a tu oración, a tus palabras, a tu inquietud, a tu reclamo, a tu queja, a lo que tú tengas, a lo que traigas para el Señor. Él está ahí. Amén. Él no se ha olvidado. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sabe lo que sufres, sabe lo que cuando estás alegre, también se alegra contigo, también sufre contigo cuando pasamos por situaciones difíciles. Amén. Mire, yo no había visto todo esto, ¿no? Uno lee, vaya, el nuevo nacimiento, pero tantas cosas que nosotros vamos viendo, aprendiendo principios divinos, verdades eternas para nuestra vida. Así que dice que vino de noche y como todos los judíos, Nicodemo se enorgullecía de su linaje. Sí sabía que los judíos son bien orgullosos, tanto que a los extranjeros, a los que no eran judíos, los menospreciaban, los comparaban con un can, con un perro. O sea, dicen que la oración de ellos era: gracias, Señor, porque no soy un perro, ¿no? como los gentiles. Todos los extranjeros eran los gentiles y eran menospreciados por los judíos. Así que los judíos siempre han tenido, ¿no?, ese orgullo de su linaje, descendientes, hijos de Abraham. Su árbol genealógico era un motivo de orgullo para él. Era demasiado orgulloso. Por eso que vino a Jesús de noche. Y seguramente, y de hecho, ¿no es cierto?, Nicodemo quedó consternado al descubrir que haber nacido judío no era suficiente para entrar al reino de Dios. Él, por ser judío, él creía que estaba seguro el reino de Dios para él. Como mucha gente hoy en día, ¿verdad? Dice: no, yo no he robado, no he matado. Yo, ¿para qué? No necesito. Tengo el pasaje listo. Muchos creen ya que tienen la salvación, que no necesitan de nada más y están como Nicodemo, ¿verdad? Confiados en que por ser judío o por ser ecuatoriano o por ser de la iglesia Dos Hemisferios van a ir al cielo. Entonces, miren, ¿no?, orgulloso de todo eso Nicodemo. Él quedó consternado, él quedó impactado al oír, ¿no es cierto?, que Jesús dice: es necesario nacer de nuevo para que entres en el reino de los cielos. ¿Pero cómo? Si soy judío, fariseo, del Sanedrín, rico, famoso, poderoso. Ninguna de esas cosas le avalaban para que esa persona sea parte del reino de los cielos o pueda entrar siquiera. Y es tremendo, ¿no? Es increíble, mucha gente por eso, precisamente por estas cosas, ¿no? Poder, dinero, riqueza, fama, importancia, todo eso. Por eso muchos pierden la salvación y no entran. No era suficiente para entrar al reino de los cielos el haber sido judío, ser una autoridad en la religión, ser muy importante, ser de la alta sociedad, rico, influyente, acaudalado. En el pasaje que hemos leído vemos que Nicodemo no podía comprender que era necesario un segundo nacimiento para convertirse en hijo de Dios. Dice: ¿y cómo puede ser eso? Y Jesús le dice: no, ¿cómo tú eres maestro y no sabes? Cuando nos acercamos al Señor y el Señor empieza a sacar sus principios, sus verdades eternas, realmente nos sorprenden, ¿verdad? Y nos llaman la atención siempre: pero ¿cómo no he sabido esto? ¿Cómo no entendí? Por eso he pensado, no sé, por eso decía, no sé si alcance a hablar de todo el resto del pasaje, ¿no? Pero es importante cómo el Señor Jesús tiene una conversación profunda con Nicodemo. Nicodemo logró lo que se propuso, ¿no es cierto?, ir de noche y poder conversar con él. Él creía que por ser hijo de Abraham, ¿no es cierto?, o por ser judío, pues ya tenía ganada la vida eterna o era parte de ese reino de Dios.
Así que quiero hacerle esta reflexión. Nicodemo formaba parte de los que creían, pero no era salvo. A mí me impactó esto. ¿Cómo es esto? Este creía, sabía la Biblia, sabía el Antiguo Testamento al revés y al derecho, pero ni aún así era salvo. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Es decir, la salvación, el primer paso para la salvación es nacer de nuevo. La salvación no se la puede obtener, no se la puede alcanzar solamente por asistir a la iglesia. Decir, bueno, así soy yo estoy ahí los domingos, infallable. Dicen religiosamente. Por eso ese término le usamos así mismo, no, en ese mismo sentido. Religiosamente, que lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque tengo que hacerlo, lo hacemos para que nos vean, lo hacemos para que conste el Señor que estoy viniendo. No lo hacemos porque le buscamos, porque le anhelamos, porque quiero que mi vida sea cambiada, transformada. Quiero ser parte del reino de Dios. Jesús vino a hablarnos del reino de Dios. Y dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está ya entre nosotros. Y les hablaba del reino y la gente no lo entendía. Siempre les decían, ¿no? Mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Así que hay un reino, hay un rey, hay una legislación dentro de ese reino, hay los beneficios, todo lo que provee ese reino. Pero para ser beneficiario de todos esas recompensas, ¿verdad? Esas bendiciones, eso que ofrece el reino de Dios, tiene que ser uno miembro del reino, tiene que ser parte del reino. Es como la gente, como extranjeros, ¿verdad? O cuando uno va a otro país, usted no puede disponer o disfrutar de los beneficios que le ofrece esa nación cuando usted visita otra nación, ¿no es cierto? Como los beneficios que tienen los nativos, los de ahí. Entonces, nosotros obviamente no somos nativos del reino de Dios, pero cuando llegamos a Cristo, cuando entendemos este pasaje que Jesús le habla a Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo para que entres en el reino de los cielos, para que entres en el reino de Dios. Reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo, pero en el libro de Mateo nosotros lo vemos que habla del reino de los cielos, porque como es escrito para los hebreos, para los judíos, este evangelio, el libro de Mateo, pues Mateo trata de usar menos el nombre de Dios, ¿sí? Por eso habla del reino de los cielos. Pero el reino de Dios, Juan lo confirma y lo ratifica, es el reino de Dios, es lo mismo. Entonces, veamos, a mí me impactó tremendamente. Nicodemo era de los que formaban parte de los que creían. ¿Cuántos creen aquí? Amén. ¿Cuántos somos salvos? Ahí cambió. Porque recuerde que Jesús conoce a nuestro corazón. Y Él dice, ¿no? Dice, muchos creían, pero Jesús no creía en ellos. ¿Qué debemos hacer para que Jesús crea en mí? Para que te confíe. ¿Usted pudiera confiar cualquier cosa en alguien que usted no cree en Él? No, pues ni las llaves, ¿no es cierto? Ni nada. Nosotros podemos disfrutar de los beneficios del Señor cuando el Señor también confía en nosotros, cuando Él crea. ¿Y cuándo será eso? Cuando yo sea un hijo de Dios, cuando yo haya nacido de nuevo, cuando yo haya permitido que el Espíritu Santo entre a habitar en mi vida, en mi ser. Cuando habitamos, somos habitados, posesionados por el Espíritu Santo. Sí, hablemos nomás de posesión. Sí, Él viene y habita en nosotros. Si el diablo a través de sus demonios también toma posesión y se posesiona de mucha gente. Ese sí no pide permiso, ¿verdad? Se mete. Solamente hay que practicar el pecado continuamente y de ahí viene ese mismo espíritu y ese mismo demonio y le posee y vive feliz, ¿cierto? A él, el demonio vive ahí feliz, haciendo de las suyas, destruyendo la vida de la gente. Pero el Señor habla, el Señor te invita, el Señor pide permiso para entrar en tu casa, en tu corazón. Apocalipsis dice, ¿no? Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama. Él no entra pateando la puerta, ¿no es cierto? Y aquí estoy yo. No, Él golpea el corazón.
como te está golpeando hoy, ¿no es cierto? Leía y decía, pero ¿cómo es esto? O sea que Nicodemo sabía, creía y conocía la palabra, pero no era salvo. Entonces, veamos, hay niveles de creencia en Jesús que nos llevan a una fe salvadora. A mí me impresiona, ¿verdad? Si es que vemos que hay, ¿no es cierto?, gente que cree, pero Jesús no cree, entonces esa persona no es salva. Y si podemos nosotros disfrutar de la vida, ¿no es cierto?, en la tierra, los años que vivamos en la tierra, con las bendiciones, porque el Señor decía, ¿no?, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y aún las migajas que caen de la mesa de los hijos comen los perrillos. Y sí, a veces vivimos con eso y nosotros creemos que es la bendición de Dios. Sí, es bendición porque las migajas también caen, ¿no es cierto? Pero Dios tiene bendición. Dios tiene los beneficios que tienen los hijos de la patria, los hijos de la familia, los hijos que son reconocidos, que son parte, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que no disfrutamos de esa bendición, de esa comunión, de esa confianza de Dios para nosotros. Si Dios no confía en nosotros, si Dios no cree en nosotros, no se fía de nosotros, ¿qué nos va a encargar algo? Es tremendo, es duro, ¿no es cierto? Pero veamos, este pasaje, ¿no es cierto? Juan capítulo 2 del 23 al 25. Ahí nomás me detuve, yo estaba y les leí lo demás, solamente para que sepan, ¿no?, de todo, porque eres del contexto, estos dos versículos anteriores, 3 versículos, 23, 24 y 25, esos versículos son el contexto de lo de Nicodemo, de lo que trató con él. La palabra creer en este pasaje aparece 2 veces. Muchos en la fiesta de la Pascua creían en Jesús, así dice, muchos creían, pero Jesús no creía en ellos. Jesús conocía a todos los hombres y Él podía ver lo que había dentro del corazón de cada uno. Y lo demostró al iniciar su ministerio, ¿verdad? Cuando Él iniciaba, Jesús sabía lo que la gente tenía en su corazón, ¿no? Aquí me recuerda un pasaje cuando dice, Jesús conocía el carácter de Simón. ¿Por qué le puso el nombre, le cambió del nombre a Pedro? Tenía su cabeza dura, ¿no?, como la roca. A Juan y a Jacobo les dice, estos hijos del trueno. Dice que pasaron por un pueblo y les mandó a predicar y los del pueblo no creían, no querían recibirles, les dijo, no les dejaron entrar al pueblo. Y regresaron Juan y Jacobo a quejarse donde el Señor, Señor, manda fuego que consuman a estos paganos y todo. O sea, había gente así. ¿Cuántos sabemos así? Que cuando no nos quieren oír, Señor, hazles ver tu mano. No oremos así, o sea, se merecen, ¿no es cierto? Puede merecerse esa gente así, pero no oremos así, ¿no? Pero estos eran así. Jesús conocía. Cuando en Juan 1:47 habla de Natanael, dice, aquí viene un verdadero israelita. Y se sorprende, Señor, ¿me conoces? Así es el Señor te conoce lo que estás pasando, lo que estás sufriendo. Cuando estuvo con la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? Lo conocía el Señor. Y el Señor se acercó para salvarle a esa mujer. ¡Qué lindo! Mire esa mujer, con este pasaje, el Señor Jesucristo rompió un montón de prejuicios, un montón de barrera racial. Ella era samaritana, él era judío. Ella era una mujer común y corriente, él era un rabino. La cultura, él era un hombre, ella era una mujer. No podían tratarse, no podía acercarse, peor un rabino con una mujer. Por eso que cuando volvieron los discípulos, ellos se sorprendieron. Pero dice que ninguno se atrevió a preguntarle, decirle algo, Señor, ¿y cómo así hablas con ella? Recuerden cuando estaba en la casa de un tal Simón, no el Simón Pedro, otro Simón.
una mujer llega a la casa de Simón y dice que le derramó un perfume a Jesús y le caía. Jesús, ¿cómo se haría? No, se haría así, para que no le mojen la túnica, el vestido, pero que le cayó hasta los pies, ¿no es cierto? Y ella lo secaba los pies con sus cabellos y ahí la gente, Simón le dice, si supiera esto, si fuera profeta, supiera quién es de esta mujer. Una mujer ordinaria, una mujer pecadora del bar. No sé, no podríamos decir, no, sería prostituta, no sé, bueno, pero era mujer pecadora, lo llama la palabra. Y nos imaginemos el peor pecado. Y así que Jesús conocía, ¿no es cierto? Con esta mujer samaritana, el Señor se acerca a pedirle un vaso de agua. Pero ese fue el pretexto para salvar a esta mujer. Y Dios sabe, ¿verdad?, que aquí hay personas que necesitan la palabra del Maestro, necesitan que su mano se les extienda y hacerles saber que le está extendiendo su mano para levantarle y sacarle de esta situación, de esta condición en la que usted está. Muchos estamos, tal vez no pasamos, no aparentamos nada, pero muchos sufrimos, pasamos situaciones duras, difíciles. Se acercan el mes de diciembre, hay mucho dolor. Aquí no se puede ni andar por las calles, ¿verdad? Es terrible la novelería de la gente, cómo buscan gastar, endeudarse. Y después de 3 meses, a partir de marzo, empiezan los sufrimientos porque les dan 3 meses de gracia para pagar y andan explotando la Diners en todo lado, ¿no es cierto? Venga y explote su Diners, las tarjetas de crédito. Y a partir de marzo están ahí en sustos, ¿verdad? Y la gente así, ¿no es cierto?, en un ambiente festivo. Pero mucha gente, es una temporada la más dura, la más difícil. Porque usualmente se comparte en familia, ¿verdad? Muchos no tienen familia cercana. Muchos han perdido familia, a lo mejor no tienen. O a lo mejor están lejos y es duro, se extraña la familia. La soledad es una de las cosas más duras y es uno de los temas que más llevan a la depresión a la gente. Las deudas, peor todavía. Imagínense, soledad y deudas, hecho pedazos. Y Jesús conocía el corazón de esta mujer y habla con ella y le habla del reino, ¿no es cierto? Le habla del agua que le dará y que nunca más volverá a tener sed. Y le dice, anda, trae a tu marido, anda para conversar, ¿no es cierto? Y dice, es que, ¿cómo estaría? No, es que no tengo marido. Calladito le habría dicho, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Verdad que conocía el Señor? Así es, Él conoce, Él conoce. Y aunque estés en la prisión más grande del pecado, aunque estemos cayendo, el Señor conoce. Y como se acercó así a esta mujer, el Señor también se acerca. Él se acerca a nosotros, Él toma la iniciativa. Jesús puso en el corazón de Nicodemo esa inquietud, ¿verdad? El pensar, el reflexionar. ¿Cómo puedo yo ser parte del reino de Dios si yo soy maestro de la ley, soy maestro, ¿verdad?, de la religión, del pueblo, pero no puedo entrar al reino de los cielos porque no he nacido de nuevo? Bueno, y la palabra de Dios en los pasajes posteriores habla de que Nicodemo, tanto él como José de Arimatea, ellos conocieron al Señor. Ellos después fueron, ¿verdad?, a ungirle, llevó aloes para el cuerpo de Jesús cuando él murió y estuvo ahí también dentro del Sanedrín. También él estaba llamando la atención a la gente que tan malvada, ¿no es cierto?, estaban buscando siempre destruir y acabar con la vida del Maestro. Y Nicodemo en un momento les dice, ¿cómo? En nuestro pueblo ¿es posible juzgarle a una persona sin haberle oído? O sea, ahí estaba Nicodemo defendiendo. En pasajes posteriores habla así. Así que el Señor también conocía el corazón de la mujer sorprendida en adulterio. Cuando estaba escribiendo y le traen a la mujer. Bueno, la ley decía que deben morir apedreados
los dos, tanto el hombre como la mujer, que eran sorprendidos en el pecado. Pero se ha puesto a pensar, ¿por qué le trajeron solo a la mujer? Bueno, y ahí también el Señor les dice, ¿no? Muy bien. Imagínense, los fariseos también aprovecharon, ¿no? Le trajeron y le pusieron delante de Jesús y le dice, Señor, ¿qué debemos hacer con esta mujer? Sorprendida en el acto mismo de adulterio, es traída, arranchada y puesta ahí a los pies del Señor. Mire, le lanzaron una pregunta, le pusieron una trampa que no tenía respuesta. Le pusieron una trampa para tener de qué acusarle y matarle a Jesús. No querían matarle a la mujer adúltera, querían matarle a Jesús. Porque decía, ¿qué debemos hacer? Si Jesús decía, cierto es, no, la ley dice así, mátenle nomás. Para estar de acuerdo con la ley. Y si les decía, no dice así, si contradecía la ley, igual le apedreaban a Jesús. Así que Jesús no tenía alternativa, no tenía respuesta. Pero mire la sabiduría. Tú a lo mejor en tu vida tienes situaciones y no tienes respuesta y no sabes qué hacer y no tienes salida a la situación. El Señor tiene la salida. El Señor tiene la salida. Cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno está en situaciones difíciles, duras, que no entiendo por qué pasó. Mire, es cierto que hay momentos en que uno no se puede ni orar. No sé si les ha pasado. No se puede ni orar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Pero lo que hacemos a veces, ignoramos y pasamos y dejamos de orar. Y seguimos con nuestra carga, con nuestro dolor. Por eso el Señor nos dio un regalo tan lindo, ¿no es cierto? El orar en el Espíritu, hermano. Cuando usted no sepa qué hacer, cómo orar, qué decir, ore en lenguas, ore en el Espíritu. Y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Señor responde. No sabe usted lo que dice, pero su Espíritu sí. A través del Espíritu Santo se comunica con Dios y recibe el Señor esa oración, recibe ese sentir de su corazón y Dios responde. Amén. También es linda oportunidad para decirnos, busque esa llenura del Espíritu. Busque el bautismo del Espíritu para que venga ese don de lenguas y usted pueda orar. Cuando usted no sabe qué decir, pueda orar en el Espíritu. Amén. A mí me funciona. Yo, Señor, ¿qué hago? Padre, Señor, yo empiezo a orar en lenguas, hermano. Y orando en lenguas, Dios le trae la palabra, Dios le revela, Dios le consuela, le fortalece, le edifica, le levanta y le da la salida. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.